¿Qué tal? Ahora vamos a desarrollar algunas características de la investigación cualitativa. Primero, vamos a definir lo que sería la investigación. Enseguida vamos a hablar de la investigación etnográfica cualitativa. Después vamos a hablar de la relación entre el investigador y la realidad, que es súper importante para que ustedes ahí realmente van a notar la diferencia entre lo que es una investigación cualitativa y una cuantitativa. Y también les voy a dejar algunos puntos para reflexionar. Pasemos a lo que es la investigación. La investigación se divide la palabra tiene origen en en dos palabras que son primero in, que significa en o hacia, y luego vestigio, que es huella, pista o vestigio, ¿no? Entonces, sería como ir hacia el vestigio, ¿no? La investigación sería iluminar algo no conocido. Investigar es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. ¿Ya? Por eso, en los proyectos de investigación tenemos que plantear muy bien cuál va a ser este procedimiento, cómo vamos a reflexionar, sobre qué. Esa nuestra reflexión va a ser organizada y además controlada en el sentido de que vamos a tener instrumentos, vamos a tener una muestra, todo previamente planificado para poder luego ejecutar y también dejar todo el camino hecho para que si algún otro investigador quiere hacer la misma investigación, pueda hacerla y llegue a los resultados muy parecidos a los que nosotros hemos llegado en la investigación. Investigar entonces es seguir un proceso que permite producir conocimientos pertinentes con el fin de resolver problemas, ¿no? Es un proceso, ¿no? En el sentido de que hay actividades permanentes, pasos que se van a repetir cada vez que hacemos una investigación, hacemos un diseño, hacemos el trabajo de campo u otros laboratorios, otros contextos, luego procesamos la información y enseguida redactamos el informe, ¿no? Y lo socializamos, que puede ser en congresos, en reuniones, mediante artículos científicos o mediante libros o capítulos de libro. La realidad, bueno, cuando hablamos de investigación cualitativa, nos estamos acercando a la realidad de una manera holística, es decir, que no vamos a ver la realidad, vamos a procurar no ver la realidad de manera muy fragmentada, de manera muy descontextualizada de sus determinantes históricos, sociales, climáticos, etcétera. Vamos a tratar de agarrar los problemas locales en toda su complejidad. Y no solamente vamos a decir, por ejemplo, quiero estudiar, no sé, las relaciones de poder en una familia, digamos, ¿no? Pero esas relaciones de poder tienen un contexto, ¿no? Vienen de unas relaciones económicas, vienen de una historia, una tradición familiar, vienen o sea, están determinadas por varios otros factores y no podemos ignorarlos. Tenemos que tratar de abordar la realidad de manera holística, es decir, lo más completa posible y por otro lado considerando toda su complejidad. Y eso nos complica, entre comillas, un poco la investigación, porque hasta antes se decía hay que reducir a la mínima expresión nuestro objeto de estudio y eso era como arrancar nuestro objeto de estudio de la realidad sin considerar todas las relaciones que tenía, ¿no? Eso era hace muchísimos años. Ahora se trata de ver sobre todo todas las relaciones que están determinando que las cosas ocurran como ocurren, ¿ya? También asume, entonces, lo que decíamos, la interrelación entre diversos factores, ¿no? Trata de ver cómo no solamente hay factores que intervienen en el proceso que estamos observando, sino que esos factores pueden estar relacionados entre sí. Una investigación, si no me equivoco, de UNICEF decía, por ejemplo, que las mujeres son triplemente pobres o triplemente desfavorecidas, decía, ¿no? Porque revisando estadística histórica y todo, llegaron a la conclusión de que el hecho de ser mujer ya determinaba que esté en una posición de mayor pobreza o que tenga menos oportunidades y más vulnerabilidad. Segundo, por ser mujer y estar en esa condición más vulnerable, tenía más condiciones o más tendencia hacia la pobreza económica, ¿no? Y tercero, tenía también menos ocasión de tener educación, de avanzar, ¿no? Para poder tomar mejores decisiones, etcétera. Entonces, había una intersección, digamos, de tres factores que pesaban sobre una persona. Y esto
es justamente la interrelación entre los diferentes factores, como entre ellos se ayudan mutuamente para generar una condición. Luego está la importancia de hacer investigación, cualquier tipo de investigación, de conocer para poder actuar. Ustedes saben que últimamente en muchas disciplinas, y especialmente a la hora de formular políticas de Estado, se tiende a tomar las decisiones y generar políticas sobre la base de evidencias, ¿no? Entonces es fundamental la investigación para poder generar esas evidencias, ¿ya? Entonces, con la investigación lo que queremos es generar conocimientos prácticos, es decir, sobre la realidad tal como es en campo, y al mismo tiempo teóricos, pero que sean pertinentes a un problema, ¿no? A poder solucionar un problema. La investigación también va a permitir innovar, va a permitir cambiar y justamente responder a los problemas. Antes había una gran oposición entre lo que sería la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, ¿no? Había oposición, había como competencia, descalificaciones mutuas, etcétera, pero con el paso de los años y con el crecimiento de las investigaciones, se ha podido avanzar hacia la realización de una investigación mixta entre lo cuantitativo y lo cualitativo de manera complementaria, ¿ya? Un desafío importante para nosotros, entonces, cuando hacemos una investigación, es poder articular la teoría con la realidad empírica, ¿ya? Y este es un mandato, digamos, de un gran investigador que es Bourdieu, un francés, que decía, no se puede pensar atinadamente si no es a través de casos empíricos teóricamente construidos. Fíjense qué interesante. Es decir, que el investigador está frente a una realidad empírica, a una realidad práctica que está aconteciendo, y lo que va a hacer en su condición de investigador es construirla teóricamente, es decir, abstraerse del caso concreto y poder generar una interpretación, un análisis, una discusión y una presentación de ese caso, pero teóricamente explicado. Y ahí vamos a ver que hay una alimentación mutua entre la teoría y lo empírico. La investigación etnográfica cualitativa lo que busca es hacer un análisis holístico, ya lo hemos dicho, del contexto social, las vivencias y los significados que tiene la salud o cualquier otro tema para los sujetos, ¿ya? Por eso hemos estado viendo los temas que ustedes han propuesto, tienen totalmente la pertinencia, digamos, para esta afirmación, en el sentido que no estamos estudiando los tipos de microbios que atacan para generar una enfermedad, sino estamos estudiando cuáles son los factores del contexto, cómo viven las personas la enfermedad o la salud, cómo la previenen, etcétera, y qué significados tienen para ellos, por ejemplo, hacer prevención o tener hábitos saludables, etcétera. Estudiar a profundidad lo particular permite no solamente describir y analizar, sino transformar. Es decir, si nosotros sabemos, por ejemplo, que las fuentes de credibilidad de una población para tomar una decisión hacia un comportamiento saludable son X personas o X, no sé, material educativo, etcétera, entonces podemos nosotros acudir a esa fuente de credibilidad para poder incidir y transformar las prácticas de la población con la que estamos trabajando. La investigación etnográfica critica, perdón, la posición epistemológica positivista que asume que el investigador es un sujeto que se enfrenta a una realidad, cuya misión es descubrir objetivamente la verdad. Y pongo entre comillas la realidad y la verdad, porque antes se creía que en ciencias sociales o en la investigación cualitativa y etnográfica, el investigador estaba frente a una realidad objetiva, así como cuando estás frente a un microscopio en un laboratorio con una muestra con alguna muestra, ¿no? Para observar mediante el microscopio. Ahí sí podemos decir que hay una realidad objetiva que la persona va a amplificar su mirada con el microscopio y va a poder describir objetivamente lo que está viendo, cuántas unidades ve, de qué tipo de ente, etcétera. En cambio, cuando estamos haciendo una investigación etnográfica, no podemos decir que tenemos una mirada totalmente sin filtro y desnuda hacia la realidad social, hacia la vivencia de la salud, la enfermedad, de sus factores, conocimientos, actitudes, prácticas, etcétera. ¿Por qué? Porque esa nuestra mirada reconocemos que está sesgada
por diferentes filtros, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, antes de ser madre, veía a los bebés y a los niños totalmente de otra forma. Y si hago yo una investigación sobre niños menores de 5 años, mi experiencia de ser madre me hace ver y describir ese contexto de otra forma. Aunque yo no quiera, aunque yo quiera decir yo soy una investigadora objetiva, ya la forma en la que me acerco a la realidad es totalmente sesgada por un factor personal, en este caso el ser mujer, el ser madre, ¿no? Pero igual cuando uno es hombre, por ejemplo, observa las relaciones de género de los adolescentes que está estudiando, digamos, totalmente de una manera diferente a lo que haría una mujer anciana, ¿se dan cuenta? O una niña o una mujer adolescente. Entonces, hay factores personales que hacen que la mirada de la supuesta realidad en realidad no exista, que no hay una mirada objetiva de la realidad, ¿ya? Y eso lo hemos visto también cuando hacíamos la primera presentación sobre la epistemología, las corrientes epistemológicas, veíamos que la observación ha sido bastante criticada porque hay sesgos personales, que por ejemplo la Gestalt muestra, ¿no? Como la flechita se ve más grande, más chiquita, o como en esa imagen ambigua entre una mujer anciana y una mujer joven, dependía, o sea, cada persona veía lo que estaba condicionada a ver, ¿no? Psicológicamente. Entonces, el investigador no va a pretender, no es una preocupación, porque ya se ha superado, digamos, ese momento inicial en el que la ciencia que investiga procesos sociales quiere decir, esta es la verdad sobre los procesos sociales, ¿no? El investigador reconoce que está frente a una realidad filtrada por sus propios factores, por más que quiera ser objetivo, ¿no? Por ejemplo, un arquitecto ve las relaciones de poder diferente a las relaciones de poder que ve un economista y que ve un especialista en ciencias políticas, ¿no? Entonces, va a haber miles de factores que van a incidir en cómo vas a observar y cómo vas a describir la realidad que estás observando. Entonces, decimos, la objetividad es humanamente imposible y acercarse a la verdad también lo es, pero entonces, ¿cómo salimos de esto? Aquí estamos viendo que, digamos, todas estas personas están compartiendo un mismo contexto, están participando en un proceso, ¿no? Pero cada uno tiene una representación diferente del mismo proceso. Todos están en la misma circunstancia, solo que cada uno tiene su propio mm, filtro, digamos, en este caso él es rojito, este es lila, verde, amarillo, celeste, etcétera, y entonces cada uno tiene una imagen mental diferente de lo que está pasando. Él, por ejemplo, está renegando con lo que ve ahí. Este otro lo ve como una cosa de alarma con color rojo. Este de aquí tiene dos imágenes de lo mismo. Este de aquí se imagina como algo pequeño, simple, este como algo largo y este no sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en cada momento que ustedes estén con personas, van a ver que cada una lo está viendo diferente, incluso desde la posición en la que está ubicada. Esta persona que está aquí atrás está viendo la realidad físicamente diferente a esta persona que está aquí y a esta que está aquí. Y entonces la información que va a procesar es totalmente diferente. El enfoque cualitativo asume entonces que la realidad es un fenómeno interpretativo y que el significado se construye en la vida cotidiana. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer la investigación cualitativa y etnográfica de algo, no vamos a ir a la realidad tal cual, sino vamos a ir a esas interpretaciones que tienen las personas. ¿Por qué? Porque las personas actúan por medio de sus interpretaciones, ¿ya? Por ejemplo, me dicen que fumar es peligroso, voy a seguir con ese ejemplo. Pero yo como soy intrépida, yo como soy desafiante, soy joven, no tengo miedo a nada y quiero mostrar que no tengo límites, que soy fuerte, saludable, etcétera, voy a fumar más bien como un acto de desafío, como un acto de afirmación de mi carácter intrépido y la juventud y la salud rebosante que tengo. Entonces, esa mi representación, ¿no? Digamos que es esta, de que yo tengo ese carácter y por eso decido fumar. Entonces, es más valioso ir a esa interpretación, conocer esa interpretación que tienen las personas, porque esas interpretaciones son las que van a motivar sus actos, ¿ya? Lo mismo puede ocurrir al revés, ¿no? O sea, yo, digamos que he estado en una situación de riesgo para poder ser portadora del VIH.
pero en mi mente, en mi representación, ¿no? Está que yo en realidad no he estado expuesta, además mi salud ha debido superar eso, además que no creo que esté enferma, mejor no lo hago, prefiero morir sin saber y no sé qué. Entonces, mi representación de que en realidad yo no me he expuesto al riesgo o de que si me he expuesto igual prefiero no saber, me va a llevar a no hacerme la prueba. ¿Se dan cuenta? Entonces, más valioso que saber cuánto se hace en la prueba, digamos, es saber por qué se hacen los que se la hacen y por qué no se la hacen los que no la hacen. Y así vamos a poder incidir en ese comportamiento, porque sabemos qué tiene la persona como representación respecto a ese hecho, ¿no? A esa práctica de hacerse o no hacerse la prueba, de correr un riesgo o no, etcétera. Los investigadores, entonces, accedemos a estas representaciones, a los significados que las personas tienen en su mente mediante sus discursos, mediante lo que ellos pueden decir, ¿no? Y también mediante la observación de sus actos o la observación de sus prácticas, ¿no? Entonces agarras, ves a una persona fumando con la cajetilla que tiene una imagen de unos pulmones totalmente negros, pero igual está fumando, ¿no? Es más, te pide fuego a ti, ¿no? Y también mediante la entrevista, porque ahí nos pueden decir, pueden verbalizar y pueden hacer una versión ante nosotros de aquello que ellos tienen en mente, o esa representación que tienen de lo que está ocurriendo. Entonces, el desafío de la investigación etnográfica es aquella que quiere llegar a conocer esos significados. ¿Qué tienes en tu mente para hacer lo que haces o para no hacer lo que dejas de hacer? ¿Ya? Y cualitativo es porque acudimos no a cifras, no al conteo, digamos, de cuántas personas lo hacen, sino a la explicación en sus palabras de por qué lo hace, por qué no lo hace, qué piensa, qué cree, etcétera, sobre el hecho que estamos indagando, ¿ya? Y eso nos lleva a reflexionar sobre la relación que existe entonces el investigador con la realidad, que sigue entre comillas, porque no es la realidad material y objetiva, sino es una realidad que está dada por las representaciones de las personas, ¿no? Pero ahí hay un filtro personal también, porque las personas no siempre podemos traducir al 100% en palabras exactas lo que pensamos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un gatito, que es así, que es de ese color, que es todo tierno, inofensivo, pero él en su representación mental, cuando se ve al espejo, ve un gran rey león, ¿no es cierto? Y así ocurre con varios temas, por eso les pongo esta ilustración, porque es bastante significativa, digamos, ¿no? Hay gente que se siente más vulnerable en cuanto a su salud, de lo que es, ¿no? Y gente al revés, que se siente mucho más fuerte de lo que realmente o materialmente es, y entonces corren riesgos, etcétera. Entonces, nosotros tratamos de acercarnos a esa imagen que tienen ellos, pero a veces lo verbal no siempre va a lograr traducir, y encima de que uno no siempre logra traducir la imagen mental que tiene, también hay la posibilidad de que cuando logres decirla, yo como entrevistadora no la capture al 100% tampoco. Eso de una comunicación 100% exacta tampoco existe, ¿no? En la investigación cualitativa, entonces, el investigador va a asumir que es parte del objeto de estudio. Es decir, cuando yo estoy recogiendo información aquí, yo también soy parte del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque yo voy a contribuir a la construcción del significado que tienen mis entrevistados o la gente observada. ¿Por qué? Porque yo voy a ir con mis propios filtros. Por ejemplo, que digamos que estemos aquí, ¿no? En una fila de, no, en una reunión para madres embarazadas, ¿no ve? Y yo que estoy aquí, la de verdecito, ya he tenido mis hijos. Entonces, voy a ir a esa reunión con una mirada de madre y voy a ver mujeres embarazadas. Y entonces todo lo que ellas me digan lo voy a filtrar por mi ser madre. Y en ese momento, aunque yo no quiera, ¿no? Que yo sea profesional, yo sea metodóloga, investigadora, lo que ustedes quieran, y en ese momento voy a estar aportando mis significados también a la construcción del objeto de estudio, que son las percepciones de las embarazadas, digamos, sobre la cantidad de hijos que es recomendable tener, ¿ya? Entonces, la descripción que vamos a hacer, el informe que vamos a hacer, querramos o no, es una interpretación, ¿no? Lo que nos decía Bourdieu,
un reporte de investigación es una construcción teórica de la realidad. O sea, yo voy, observo y construyo en mi informe, en mi artículo, en mi tesis, en lo que vaya a escribir, construyo una interpretación de la realidad. Bourdieu nos dice, esa interpretación debe ser teórica, debe aportar a la construcción de teoría, ¿no? Y dice aquí lo que les decía hace rato, la objetividad es humanamente imposible. Entonces, ¿qué hacemos si la objetividad es humanamente imposible? Lo mejor, antes que disfrazar, antes que decir, esta investigación es objetiva, lo mejor es decir el lugar de enunciación que uno tiene, ¿no? Es decir, yo he observado esto en mi condición de madre y estando ahí en el mismo lugar que han estado estas mujeres, yo tengo tal edad, soy mujer. Entonces tú enuncias, visibilizas los filtros con los que puedes haber ido. Yo diría, además, soy investigadora hace 20 años, he escrito varias cosas, enseño investigación hace mucho tiempo y tengo la intención de reflejar lo más fielmente posible las representaciones que tienen estas mujeres respecto a la cantidad de hijos recomendable. eh, y aquí estoy, pero explicitas que tu lectura es desde ahí, ¿ya? Em, la investigación cualitativa, entonces, considera que no todas las dimensiones de los temas estudiados se pueden medir en cifras. Hay aspectos de la realidad que escapan a las cifras, ¿no? Y a veces ustedes saben que cuando se hacen encuestas, la gente puede responder poco seriamente, puede responder una mentira o puede responder lo que le interesa que se anote, ¿no? Por eso en los censos de población y vivienda o en las encuestas de intención de voto en el país casi siempre hay un gran sesgo entre lo que sale en los resultados y lo que ocurre objetivamente en la realidad material. ¿Por qué? Porque la gente utiliza esas herramientas para favorecer determinadas cosas. Por ejemplo, mucha gente vuelve a sus pueblos de origen para que sean contados como habitantes de ese lugar y luego en la coparticipación le toquen más recursos a su localidad de origen y con eso ellos sienten que han ayudado, que están devolviendo algo a su localidad de origen por hacerse contar ahí para que tengan más presupuesto. Y lo mismo en las intenciones de voto, a veces se dice la verdad, se dice la mentira, según cuánto algunas personas creen que están siendo controladas, digamos, en eso. Y luego cuando votan realmente la figura cambia por completo, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero lo mismo puede pasar en las entrevistas, salvo que las complementemos con observaciones y una buena triangulación. Pero a lo que les quiero decir es que hay aspectos de los procesos que estamos viendo que no solamente que pueden escapar o que son mejor descritos cuando conversas con las personas y no solamente cuando los cuentas. Si digamos volvemos a esta reunión, yo hago mi encuestita, les pregunto a todas las mujeres embarazadas que están aquí, ¿cuántos hijos crees que deberías tener? Uno, ¿cuántos hijos crees que debes tener? Tres, ¿cuántos hijos los que Dios mande? ¿Cuántos hijos crees? Y así, 9, porque mi mamá ha tenido 8, no sé. Entonces cada una va a tener su respuesta y yo voy a contar y voy a decir, a ver, aquí hay 5 que quisieran tener más de 9 hijos, 8 que quisieran tener solamente 2, etcétera, ¿no? Y listo, voy a solamente decir cuántas piensan que sobre la cantidad de hijos que deberían tener. Pero si yo digo, bueno, la dimensión cuantitativa aporta, te da una tendencia, te da un panorama, digamos, pero yo necesito ir un pasito más allá y saber por qué están diciendo eso, cuál es la experiencia personal. Ella me dirá, bueno, yo he perdido varios bebés y creo que ya no quiero, este va a ser el último intento, ya no quiero sufrir la pérdida de otro bebé. Ella me dirá, jamás he pensado en eso, yo cada que me embarazo ni modo, tengo que continuar con el embarazo, para mí el aborto no es una opción, ¿no? Y la otra me dirá, yo quiero tener hartos hijos porque ahí voy a ser una buena mujer para mi esposo, no sé qué. Entonces, esos motivos que están detrás de las representaciones no necesariamente son contables porque son particulares. En el ejemplo que les he dado, cada una está expresando una particularidad de por qué ha respondido de esa manera y solamente dialogando con estas personas, escarbando, ¿no?, en su historia personal, vamos a poder llegar a una explicación un poco más profunda de las cifras que podemos encontrar en el registro del centro de salud al que fueron, ¿no? Porque ahí ya se les preguntará, se les puede preguntar y se puede tener más cifras, digamos. Pero hay dimensiones cualitativas que también aportan información importante.
Entonces, la investigación cualitativa lo que hace es interesarse por los significados, por cómo la gente piensa, vive e imagina el mundo y además cómo lo interpreta, ¿no? Y entonces lo que estamos logrando ver en realidad son como reflejos de esas interpretaciones que las personas tienen en la mente, ¿no? Estamos accediendo a lo que las personas logran comentarnos y decirnos sobre su percepción de un determinado proceso, ¿ya? Para eso, para poder acceder a una información de calidad, se busca la proximidad. Y la proximidad se logra mediante la larga duración, es decir, que pasamos bastante tiempo, todo el tiempo que sea posible, junto a las personas que participan del proceso que nos interesa investigar, y también mediante la triangulación. Déjenme ver si. La triangulación es entonces la combinación, hay al menos 3 tipos de triangulación. La primera es la triangulación técnica, es decir, que tratamos de acercarnos al dato que nos interesa recoger mediante diferentes técnicas, por ejemplo, mediante el conteo, podría ser, ¿no? Mediante la estadística, mediante la observación, ¿no? Del mismo proceso en sí, y mediante la entrevista. Es decir, que esas 3 fuentes de información que recogemos, luego vamos a ver si son coherentes, si son congruentes entre sí o no. Y ahí vamos a estar haciendo la triangulación técnica. También podemos hacer la triangulación de actores, es decir, preguntar sobre el mismo proceso a diferentes actores, por ejemplo, a las mamás de las mujeres embarazadas que hemos entrevistado, o a sus esposos, o a sus otros hijos, ¿no? ¿Qué dicen las mamás? ¿Qué percepción tienen los hijos de lo que las mamás dicen respecto a su maternidad, por ejemplo, ¿no? Y qué percepción tienen los esposos y qué percepción tienen las amigas y las mamás, por ejemplo, ¿no? Entonces, diferentes actores nos van a dar diferentes visiones del problema. Es como si cada uno tuviera una camarita filmadora, estuviera filmando el proceso que nos interesa, y luego cada uno nos pasa su filmación y nos dice, aquí está, yo he filmado desde el piso, aquí está, yo he filmado desde el techo, aquí está, yo he filmado frente a frente con un plano abierto la escena, y el otro trae su camarita y dice, aquí está, yo he filmado puro zoom en la cara del actor. Entonces, esas 5 versiones de la filmación de un proceso nos van a permitir comparar y ver el hecho desde diferentes ángulos, que son los ángulos que han tomado los diferentes actores respecto al problema. Y finalmente está la triangulación teórica, que es una triangulación en la que nosotros ponemos en perspectiva nuestros resultados con relación a los resultados de otros investigadores. Es decir, combinamos o ilustramos nuestra mirada con la mirada de otros investigadores y teóricos sobre temas similares, ¿no? Entonces, yo estoy interpretando esto, digamos, como un exceso, como una barbaridad, como algo totalmente llamativo, increíble, sorprendente, cómo es posible que la gente piense así y actúe así, ¿no? Puedo estar yo exacerbando por mi sorpresa respecto a eso. Pero cuando veo una información, una investigación de otro autor que ha investigado igual en áreas rurales, de tierras bajas, de Colombia, encontraré que no es tan sorprendente porque en Colombia ha pasado lo mismo, porque en el Congo pasa algo muy parecido. Entonces, mi interpretación, digamos, sorprendida de lo que estoy observando, se puede neutralizar, digamos, o se puede comprender mejor si veo que otros autores han encontrado lo mismo. Entonces, ese es el valor de la triangulación teórica, porque hay teorías, hay investigaciones, hay resultados que ya han explicado el mismo proceso, y entonces yo me tranquilizo, más bien me informo sobre el tema y puedo llegar a conclusiones mejor elaboradas, ¿no? Entonces, esa es la triple posibilidad de hacer triangulación. Y la triangulación se hace entonces en diferentes momentos. Al principio, cuando planificamos las técnicas y las muestras, y estamos planificando una buena eh, triangulación técnica y de actores, ¿no? Y al final, cuando ya estamos redactando el informe, también vamos a hacer triangulación teórica y vamos a comparar nuestros resultados con los de otros investigadores y también con teorías que ya existen sobre el tema para poder tener un reporte más cabal, más acertado, mejor dimensionado. Eso es todo por ahora. Aquí les pongo las fuentes que han servido para la elaboración de algunas de las partes de esta presentación. Gracias por su atención.